Nos acompaña el licenciado Germán Rothstein. Gracias por acompañarnos. Gracias, Félix, como siempre, por la invitación. Hay un escrito muy interesante tuyo, largo pero intenso, a diferencia de otros que son cortos, también intensos por supuesto, pero este particularmente me lo disfruté mucho, en donde hablas de la decadencia de lo simbólico. ¿Qué sería lo simbólico? Aquellas cosas que quedaron y preñaron en nosotros de chiquitos, por ejemplo. Interesante introducción, Félix. A ver, estamos en un momento social en el que prima la imagen en detrimento del valor de lo simbólico. Correcto. ¿Qué significa? Significa que hay ciertos eventos o ciertas cuestiones que internamente, a nivel mental, a nivel psíquico, para las personas hacen marca. ¿Eso qué importa? Esos pequeños ritos del valor de tomarse unos mates con un amigo, digamos, del valor de, después de un esfuerzo, concretar algo, ¿sí? El ritual. Del ritual. Lo tomo exactamente en el escrito, para ir profundizando en el tema, lo tomo desde lo que es el ritual. El ritual lo que permite es hacer marcas en el tiempo. Bien. Nos permite habitar el tiempo. ¿Qué significa esto? Tenemos a lo largo de la vida distintos tipos de rituales. Los rituales de paso son uno de los más significativos. ¿Qué sería un ritual de paso? ¿Un festejo? Claro, un ritual de paso supone... ¿Una celebración? Exacto. Un ritual de paso es cuando se culmina una etapa y se abre una etapa nueva. Bien, bien. Entonces, finalizar la escuela primaria hacia la escuela secundaria, finalizar la secundaria en la universidad, serían rituales de paso que tradicionalmente tenían porque ahora lo vamos a desarrollar, sí, un peso simbólico. Históricamente, cuando en las tribus y en las viejas comunidades, los rituales eran muy importantes. Claro. Porque quienes eran poseedores del saber, generalmente los ancianos, los jefes de la tribu, en esos rituales de iniciación y de paso, suponte cuando un niño se transformaba en adolescente o en adulto, sería en aquel tiempo, imagino, ¿no? Cuando era el paso de dejar ese lugar de ser niño a ser parte del adulto de la tribu, tenían que hacer ciertos rituales, ciertos ritos, valga la redundancia, que implicaban desafíos, implicaban esfuerzos, ¿sí? Y era un momento en el cual se los aislaba a un lugar aparte generalmente y tenían todo un proceso de introspección. Correcto. Que generaba este pasaje, ¿sí? Era muy importante. Ese pasaje, claro, el pasaje ritual. Freud lo aborda como represión, ¿no es cierto esto? Claro, es interesante. Freud, a ver, imaginemos esto. Freud allá por el 1930 escribe El malestar en la cultura. Claro, un libro clave. Clave, es un escrito de él, me encanta, es uno de los más importantes a mi gusto, ¿no? Tiene muchos importantes, pero ese me gusta mucho. Y él lo que dice en ese momento es que el hombre, para formar parte de la cultura y de la sociedad, tiene que hacer renuncias. Tiene que renunciar. Renunciar. Claro. Entonces Freud habla de que la sociedad se sostiene a partir de la represión. Bien. De la represión como mecanismo de defensa, que es la renuncia a la satisfacción pulsional inmediata. ¿Qué significa? Esto nos permite habitar en sociedad, seguir normas que no podemos satisfacer todo inmediatamente porque hay reglas que nos impiden, no sé, me gusta esto del otro, se lo saco. Porque no, hay reglas que... Entonces uno tiene que hacer ciertas renuncias pulsionales a la satisfacción inmediata. Nos obliga de alguna manera a saber esperar. A saber esperar y a ingresar en un sistema de normas para formar parte de una cultura. Correcto. ¿Bien? Lacan lo plantea de otra manera. Lacan avanza un poco más en el tiempo, porque Lacan es más adelante en el tiempo y empieza a ver que está cambiando la sociedad. Imaginémonos que lo de Freud era en 1930, Lacan es bastante más adelante. Entonces lo que nos plantea Lacan es hoy en día la sociedad se ha vuelto una sociedad que no deja que haya falta. ¿Qué significa? Cuando algo falta aparece un objeto, un gadget, dice Lacan, que inmediatamente colma esa falta. Claro. Y tenemos un problema. Si hay un deseo debe ser resuelto. Si hay un deseo debe ser resuelto. Exacto. Pero ¿cuál es el problema? Si uno no tiene la posibilidad de esperar esas ganas, de esperar para que ese deseo sea satisfecho, si no hay ese tiempo de espera necesario y es automático ese objeto, ese gadget que nos colma, la satisfacción sería inmediata. Exacto. Nos evita la espera, pero nos genera ansiedades. Correcto, claro. Cuando la satisfacción es inmediata, ¿qué nos pasa? Nos acostumbramos a que todo está allá. O sea, no hay tiempo de espera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que genera nuevamente un deseo sano es la espera y la falta. Lo que alimenta el motor de deseo es que algo falte.
Correcto. Si algo no falta, el deseo se complica. Por eso que hoy en día que estamos saturados de sobreestimulación, cuesta muchas veces a los pacientes en consultorio cuando uno les pregunta: ¿y por dónde va tu deseo? Hay una tercera postura interesante, además de la de Freud y la de Lacan, que vos mencionas en tus escritos, y es la liquidez de Bauman. Sí, Zygmunt Bauman. ¿Cuál sería la diferencia allí? La diferencia en sí es la siguiente. Zygmunt Bauman es un autor contemporáneo, falleció hace poco, unos años. Es genial porque él lo que plantea es la modernidad líquida. La modernidad líquida. ¿Qué significa? Que a diferencia de épocas anteriores, en las cuales las instituciones eran fuertes, en las cuales uno se comprometía, suponte, en un vínculo y ese vínculo era a largo plazo, eran como esta cuestión de que algo estaba fijo y se sostenía en el tiempo. Hoy en día Bauman dice que todo se diluye. ¿Qué significa esto? Los vínculos son vínculos de bolsillo, uno los saca cuando lo necesita y cuando no los vuelve a guardar en el bolsillo. Interesantísimo. Las instituciones se diluyen, no tienen valor, no tienen importancia. Es como que, dice que se diluye porque es como que todo se derrama y va cambiando la forma según el momento que se necesita. Correcto. Algo así como el humorista que decía: yo soy un hombre de principios, pero si no les gustan, tengo otros. Exactamente. ¿Qué sucede? Dice, está muy bueno, muy bien. Dice Bauman que es como si fuera el lecho de un río. Entonces, según cómo venga la mano, el agua se va acomodando bien a las formas del lecho. Perfecto. ¿Y cómo sigue tu escrito, que es tan interesante? Me gustaría que vos lo desarrolles. ¿Cómo sigue? Bueno, retomando los rituales son muy importantes, ¿sí? Porque hacen marcas e inscripciones simbólicas a nivel psíquico en la persona y en el desarrollo de la persona. Son necesarios. ¿Qué sucede? En el siglo XXI, siguiendo un poco con Bauman, esta modernidad líquida ha hecho que estemos en una sociedad de características narcisistas. A diferencia de la época del malestar de la cultura en Freud, que lo que generaba el malestar, el padecimiento, era la renuncia a la satisfacción inmediata, claro, uno reprimía y tenía que esperar. Él priorizaba la institucionalidad. Exacto. Bien. Hoy en día lo que sucede es que lo que prima es el éxito, la inmediatez, el ideal de juventud. Entonces el malestar en la cultura pasa por una sobreestimulación y por intentar llegar a un ideal a partir de una imagen vacía, que hace que el sujeto esté como constantemente intentando alcanzar algo al que no llega. Bien. ¿Sí? En un ideal constante de sobreestimulación. Correcto, interesantísimo. Germán, por último, y agradeciendo mucho este ratito, ¿cómo ves el futuro relacionado a la cuestión de la imagen y a este escrito? Mira, me gustaría introducir una cuestión más y voy con eso. La siguiente. Las retos también han perdido importancia y valor por la banalización. Bien. ¿Qué significa esto? Significa que aquellos ritos que en un pasado eran sumamente importantes, por ejemplo en la escuela secundaria, cuando uno llegaba a quinto año en la época nuestra, era de sexto, claro. ¿Cuál era el rito de pasaje? Era el viaje a Bariloche y el baile de egreso. Era clave eso, ahí tenías dos ritos muy ejemplificadores. Exacto. Eran ritos a los cuales uno esperaba llegar a ese momento porque eran como la marca del pasaje. Uno sabía que después de Bariloche y después del baile cambiaba de etapa. Era hacer el duelo de la infancia y adolescencia que era dejada atrás para iniciar algo distinto, la facultad, el trabajo, ¿no? Hoy en día se llega a sexto año y hay una hiperinflación de ritos. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos, aparte del baile de egresados, del viaje, tenemos el UPD, último primer día, el último día, el UBI, que es últimas vacaciones de invierno, etcétera, hay un montón. Esto es reciente. Estos últimos años lo empecé a escuchar en consultorio y me empezó a llamar mucho la atención. Es la suma de ritos. La suma de ritos. ¿Qué ocurre con este fenómeno? ¿Le quita valor al rito principal o agrega claridad? Lo que pasa es, como pasa en el campeonato de fútbol argentino. Si hay muchos campeones, y el campeonato pierde valor. En este caso es lo mismo, ¿no? Hay una sobrepoblación de ritos, mejor dicho. Entonces el rito pierde la capacidad de marca. Además de la banalización de los ritos, la baja calidad, porque, a ver, supongamos, el UPD, ¿qué es? Último primer día. La noche anterior
al primer día de clases, los alumnos se juntan en distintos lugares a tomar alcohol y llegan alcoholizados al otro día y la institución los recibe para desayunar. Claro. Y entran en la escuela. Bueno, claro, entonces este tipo de ritos hace que se degrade el valor del rito. No, aparecen como rituales comerciales, probablemente. Correcto, muy bien, rituales comerciales, porque todo va de la mano, ¿sí? Y además de eso, un rito que es llamativo es el de las últimas vacaciones de invierno, que es el Ubi, que es muy curioso porque lo que se hace es se ritualiza la nada, porque la vacación es el freno. Claro. No hay se ritualiza el vacío y eso es la pérdida del sentido del rito. Interesantísimo el tema de los rituales. Germán Rothstein, licenciado en Psicología, nos ayuda a pensar estos temas. Nos reencontramos. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias.